En mi fiesta de graduación, mi hermano tomó el micrófono y dijo, brindemos por la oveja negra de la familia que de alguna manera consiguió un título. Todos se rieron. Mi madre sonrió, solo está bromeando. Yo también sonreí y no dije nada. 3 días después, retiré mi financiación de su empresa emergente y congelé la cuenta del préstamo compartido, pero a las 8:12 de la mañana, recibieron la verdadera noticia impactante. Mi nombre es Minnie L. Ross y tenía 22 años cuando mi fiesta de graduación se convirtió en la primera fractura real en mi familia. No pensé que una celebración en el patio trasero pudiera tener tanto peso. No pensé que un micrófono, un vaso de plástico y una sola frase pudieran cambiar la forma en que veía a mi propia sangre. Pero así son las familias como la mía. No se rompen de una vez. Se agrietan en público y luego te exigen que sonrías mientras los pedazos caen. Se suponía que sería un día que recordaría por todas las razones correctas. Había terminado mi carrera y, de alguna manera, logré construir un negocio pequeño pero rentable mientras estudiaba a tiempo completo. No fue suerte. Fueron noches largas, fines de semana omitidos y decir no a más fiestas de las que podía contar. Había aprendido a esforzarme en silencio porque en mi casa, la atención era una moneda. Y mi hermano mayor, Alex, siempre la gastaba como si fuera su derecho de nacimiento. Mi madre se había esmerado. El patio trasero parecía sacado de una revista. Sillas plegables blancas alineadas bajo hileras de luces. Mesas cubiertas con manteles azules. El olor a pollo asado y macarrones con queso horneados flotando en el aire. Parientes que no había visto en años aparecieron de la nada. Amigos de la universidad, vecinos, incluso mi antiguo entrenador de baloncesto de la preparatoria pasaron a darme la mano. Por primera vez, sentí que toda esa disciplina había significado algo, como si me hubiera ganado el derecho a estar allí y sentirme orgullosa sin titubear. En algún momento entre la segunda ronda de brindis y el corte del pastel, Alex se acercó al micrófono. Tenía ese caminar suelto y seguro que usa cuando está a punto de convertir la habitación en su audiencia. Lo observé como se observa una cerilla cerca de papel seco. No sabes si se quemará, pero sabes que puede hacerlo. Me dije a mí misma que tal vez diría algo agradable. Tal vez una rápida felicitación. Tal vez una historia sobre nosotros de niños que no terminara conmigo como el remate del chiste. En cambio, levantó su vaso y dijo alto y claro, brindemos por la oveja negra de la familia que de alguna manera consiguió un título. Por medio segundo, fue como si el aire se partiera en dos. Mitad risas, mitad silencio incómodo. La mayoría de la gente se rió porque pensaron que era una broma entre hermanos. Algunos me miraron con esas pequeñas sonrisas que dicen que creen que hay verdad detrás del chiste. Mi madre, de pie cerca de la parrilla, sonrió como si estuviera orgullosa de él por ser divertido y dijo que solo estaba bromeando. Yo también sonreí. Ese era el papel. Sonreír. Aceptarlo. Mantener la paz. Pero por dentro, algo frío se movió a través de mí porque sabía lo que estaba haciendo. Alex no quería felicitarme. Quería reducirme de nuevo a mi tamaño frente a todos los que habían venido a celebrarme. Quería que mi logro pareciera un accidente, no algo por lo que había sangrado. Alex tenía 29 años, sin título, y nunca mantuvo un trabajo por más de 8 meses. Era el tipo de persona que hablaba de triunfar a lo grande mientras pedía dinero prestado para cubrir el alquiler. Durante el último año, lo había estado ayudando con su última gran idea, una empresa emergente que juraba que iba a despegar. Incluso había aceptado una cuenta de préstamo comercial compartida con él porque pensé que tal vez por una vez cumpliría su palabra. Había pasado por alto los plazos incumplidos, el hecho de que nunca parecía poner las mismas horas que yo, la forma casual en que trataba el dinero que no era del todo suyo. Me dije a mí misma que era familia. Me dije a mí misma que ayudarlo no me hacía débil. Me hacía leal. Pero humillarme frente a amigos, familia extendida y personas que apenas conocía era diferente. Esto no era solo una mala broma. Era un recordatorio de que, a sus ojos, siempre sería la hermana pequeña que tuvo suerte, sin importar cuánto trabajara. No le dije ni una palabra esa noche. Corté el pastel, di más apretones de manos, agradecí a todos por venir y fingí que la broma no me había afectado. Dejé que la fiesta terminara como mi madre quería que terminara, cálida, brillante y creíble.
Y cuando el último coche se fue y las luces del patio trasero se atenuaron hasta su último brillo, volví a mi apartamento y me senté en el silencio. Miré todo lo que había construido y me di cuenta de algo que me asustó porque se sentía tan definitivo. Si seguía pagando por la vida de Alex, él seguiría tratándome como si estuviera por debajo de él. Él seguiría llamándolo amor, y mi madre seguiría llamándolo paz. Así que, decidí algo en silencio y por completo. 3 días después, llamé al banco. Congelé nuestra cuenta compartida. Envié un correo electrónico al pequeño equipo de desarrollo que habíamos contratado para su empresa emergente informándoles que mi financiación había terminado y mi participación había concluido. No se lo expliqué a Alex. No le advertí. No le di la cortesía de una conversación porque le había dado un año de cortesías y él me había pagado con un micrófono. A la mañana siguiente, a las 8:12 de la mañana, mi teléfono se iluminó con el nombre de Alex. No llamó una vez. Llamó a las 8:12, 8:14 y 8:17. Cada vez, dejando que sonara hasta que saltara el buzón de voz. Para las 8:20, el icono de mi buzón de voz brillaba como una luz de advertencia. Escuché el primer mensaje. Su voz era aguda, confundida, ya al límite. Quería saber por qué nuestra cuenta de préstamo conjunta estaba congelada. ¿Por qué el equipo de desarrollo lo había llamado para decir que todo el trabajo estaba en pausa hasta que se reanudara el pago? ¿Por qué el sitio web de su empresa emergente estaba fuera de línea? Dijo que estaba haciendo todo más difícil de lo necesario. No respondí. Quería que se quedara en esa incertidumbre, que sintiera realmente las consecuencias sin que yo interviniera para suavizarlo. Quería que sintiera lo que era construir una vida sin usar la mía como andamio. A las 9:30, llamó mi madre, lo que me dijo que Alex ya había corrido hacia ella. No perdió el tiempo. Dijo que Alex estaba molesto, que al menos debería hablar con él y arreglarlo. Afirmó que él contaba con esto para su futuro y que retirarme ahora destruiría meses de trabajo. Le dije la verdad. No iba a financiar a alguien que pensaba que humillarme frente a familiares y amigos era buena comedia. Ella intentó los viejos argumentos. Estaba bromeando. No te lo tomes tan en serio. Ya sabes cómo es tu hermano. Y cuando no cedí, su voz cambió a algo más frío. Me dijo que estaba castigando a toda la familia, que mi decisión no solo lo estaba perjudicando a él. Esa frase se quedó conmigo porque me mostró lo que ella realmente creía. No dijo que Alex estaba equivocado. No dijo que me debía una disculpa. Todo lo que le importaba era que yo no estaba desempeñando el papel que se suponía que debía desempeñar. La hermana menor, que apoya al hermano mayor, sin importar cuán poco lo merezca. Al mediodía, decidí dar el siguiente paso. Alex y su esposa vivían en un condominio de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Técnicamente, estaba a su nombre, pero los pagos de la hipoteca habían salido de mi cuenta durante los últimos 14 meses. Comenzó como un acuerdo a corto plazo cuando estaban poniendo en marcha la empresa emergente, pero dado como iban las cosas, no tenía sentido mantener ese acuerdo vivo. Conduje hasta allí sin decirle que iba. Cuando abrió la puerta, parecía que no había dormido. Su cabello era un desastre, su camisa estaba arrugada y el aire adentro olía a café rancio. Su esposa estaba sentada en el sofá con su computadora portátil abierta, papeles esparcidos como si estuviera haciendo control de daños. La escena no era nueva. Alex vivía en el caos y lo llamaba impulso, y todos a su alrededor aprendieron a limpiar el desorden. No me senté. Le dije directamente, a partir del próximo mes, la hipoteca corre por su cuenta. No más pagos de mi parte. No más. Por un segundo, no dijo nada. Me miró como si hubiera cambiado a otro idioma. Luego llegaron las excusas como siempre lo hacían. Fue una broma. Estaba exagerando. Debería haber sabido que no lo decía en serio. Dijo que estaba siendo mezquina, tirando por la borda años de hermandad por unas pocas palabras. Le dije que ya no éramos socios. Ni en los negocios, ni en nada financiero. Podía dirigir su empresa emergente como quisiera, pero lo haría con sus propios recursos. Podía recortar gastos, conseguir un trabajo o cerrarla por completo. Ya no era mi problema. Intentó un último ángulo. Dijo que lo estaba abandonando,
que no estaba pensando en la familia. No respondí a eso. Me di la vuelta y me fui. Caminando hacia mi coche, no sentí culpa ni dudas. Sentí algo más cercano al alivio. Era la primera vez en años que no llevaba su peso sobre mi espalda. Y durante unos días, el silencio se sintió como la paz. Luego mis padres llamaron con una invitación a una gran cena familiar. Dijeron que era importante, que todos debían estar allí. Mi madre lo hizo sonar casual, como una de esas comidas en las que todos se amontonan en el comedor y la mitad de las conversaciones ocurren unas sobre otras. Pero la forma en que insistió en que absolutamente tenía que estar allí, me dijo que no se trataba solo de la cena. Esto era una emboscada. Debatí no ir. Ya conocía el guión. Minimizarían lo que Alex hizo. Me llamarían demasiado sensible. Intentarían hacerme sentir culpable para que descongelara la cuenta y volviera a cubrir el condominio. Pero una parte de mí quería verlo. Quería ver exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerlo, incluso si eso significaba romperme. Y aún no lo sabía, pero esa cena sería el momento en que alguien finalmente diría en voz alta lo que había sido cierto durante años. Y toda la velada se sumiría en el caos. Casi no fui. Me quedé en mi apartamento con las llaves en la mano, mirando la puerta como si fuera un punto de decisión que no podía deshacer. Mi novio Ethan me observaba desde el umbral de la cocina. Silencioso de esa manera que significaba que me dejaba elegir, pero listo para intervenir si se lo pedía. No era del tipo que exigía venir o actuaba como si necesitara manejar a mi familia. Solo hizo una pregunta simple que pesó más que cualquier sermón. ¿Quieres paz?, dijo, ¿o quieres claridad? No respondí de inmediato porque la verdad era que quería ambas cosas. Quería paz sin rendición. Quería claridad sin otra escena en la que me fuera pareciendo la villana. Ethan se acercó, tomó mi mano y bajó la voz. Pase lo que pase, dijo, no dejes que reescriban lo que viviste. Eso era lo que estaba empezando a entender. Mi familia no solo discutía. Ellos editaban. Tomaban un momento, recortaban las partes que los hacían quedar mal, pulían lo que quedaba y te lo devolvían como si fuera la historia real. Y si no aceptabas su versión, te castigaban por ser difícil. Así que fui. Cuando entré en la casa de mis padres, la mesa ya estaba puesta como si estuvieran montando una escena. Mi madre se había esmerado. Pollo asado, puré de patatas ahogado en salsa, su pan de ajo que podría noquear a una persona desde 2 habitaciones de distancia. Las luces del comedor eran brillantes, casi demasiado brillantes, como si quisieran que todo fuera visible, cada expresión captada, cada reacción registrada en la memoria. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa con un vaso de té helado, con un aspecto inusualmente serio. Alex y su esposa ya estaban allí, inclinados el uno hacia el otro, susurrando en voz baja antes de enderezarse cuando me vieron. Los ojos de Alex me recorrieron como siempre lo hacían cuando estaba midiendo si llegaba suave o fuerte. Su esposa no sonrió. No realmente. Llevaba esa mirada cuidadosa como si se estuviera preparando para el impacto, pero aún esperando que la habitación se pusiera de su lado. Y mi madre, rondando cerca de la cocina, como si fuera la anfitriona de un espectáculo, me saludó con una dulzura que se sentía ensayada. Ethan se había ofrecido a venir, pero no lo traje. No porque estuviera avergonzada, sino porque no quería que lo tergiversaran. Ya podía oír la voz de mi madre diciendo que estaba trayendo a extraños a los asuntos familiares, como si no hubiera pasado años siendo la extraña dentro de mi propia casa. Nos sentamos y durante los primeros 20 minutos fue una charla superficial. Mi madre preguntó por mi negocio, luego pasó rápidamente a los vecinos. Mi padre mencionó una fuga en el techo del garaje. Alex hizo una broma a medias sobre el tráfico. Todos actuaron como si el aire no estuviera cargado, como si no hubiera una agenda silenciosa sentada en la mesa con nosotros, esperando su turno para hablar. Podía sentir cómo se acumulaba la tensión. Mi madre seguía mirándome como si estuviera comprobando el ángulo de su disparo. Alex no paraba de moverse en su silla como si estuviera aburrido, como si no pudiera esperar a la parte en la que conseguía lo que quería. Su esposa seguía tocando su servilleta, doblándola y desdoblándola, un hábito nervioso que me hizo pensar que entendía más de lo que admitía.
Finalmente, mi madre lo soltó y dijo, las familias no deberían dejar que pequeños malentendidos se conviertan en grandes problemas. No dijo mi nombre, pero sus ojos permanecieron en mí todo el tiempo. Continuó hablando de cómo la vida era demasiado corta para los rencores. Como todos cometen errores cuando intentan ser graciosos. Como todos deberíamos simplemente seguir adelante. Las palabras eran suaves. El mensaje no lo era. El mensaje era simple. Déjalo pasar. Arréglalo. Paga de nuevo. Sé la que mantiene las cosas estables. Abrí la boca y luego la cerré. Porque sabía que si hablaba, convertiría mis palabras en una discusión sobre el tono, sobre el respeto, sobre cómo estaba escalando la situación. Esa era siempre la trampa. No les importaba lo que dijeras. Les importaba si lo decías de una manera que los mantuviera cómodos. Antes de que pudiera decidir cómo responder, mi padre dejó su tenedor con un tintineo deliberado que cortó la habitación como una advertencia. Se volvió hacia Alex y dijo, deberías haber pensado antes de abrir la boca en esa fiesta. Avergonzaste a tu hermana delante de todos, y tienes suerte de que todo lo que hizo fue retirar su dinero. La habitación se congeló. Alex lo miró como si hubiera oído mal. Las cejas de mi madre se dispararon como si mi padre acabara de cambiar de bando en medio de una partida de ajedrez. La esposa de Alex bajó la mirada a su plato y no se movió. Y por un segundo, sentí algo desconocido crecer en mi pecho. No alivio exactamente, sino sorpresa, porque mi padre casi nunca desafiaba a Alex directamente. Mi padre era un hombre tranquilo, del tipo que creía que mantener la paz era lo mismo que ser fuerte. Pero la forma en que miró a Alex en ese momento, había peso en ella, como si hubiera estado observando esta dinámica durante años y finalmente no pudiera fingir que era normal. Alex intentó recuperarse, reclinándose en su silla con esa confianza perezosa que usaba cuando quería actuar como si nada de eso importara. Era una broma, dijo. Minnie se lo está tomando demasiado en serio. Sabe que no lo decía en serio. Mi padre no lo dejó terminar. Le dijo que esconderse detrás de él solo bromeaba era el truco más viejo del libro. Dijo que si Alex me respetara en lo más mínimo, se habría disculpado justo después de que sucediera, no habría esperado hasta que lo cortara financieramente. No levantó la voz, pero su tono dejó claro que no estaba debatiendo. Esto no era una conversación. Esto era un veredicto. Fue entonces cuando mi madre intervino. Se inclinó hacia mi padre como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Dijo, así son los hermanos. Dijo que yo era la que estaba haciendo una montaña de la nada. Luego me miró y dijo que había ido demasiado lejos. Alex, sintiendo el respaldo, cruzó los brazos y se mantuvo en silencio, dejando que ella luchara por él. Incluso sonrió con suficiencia en un momento, como si esto fuera exactamente como lo había planeado, excepto por la parte de mi padre. Esa sonrisa de suficiencia me afectó. Hizo que la noche de mi graduación se repitiera en mi mente. Las risas, las pequeñas sonrisas de la gente que pensaba que la broma tenía algo de verdad, mi madre sonriendo como si fuera adorable. No era adorable. Era un patrón. No respondía nada de eso. No tenía sentido. Ya habían decidido que yo era el problema porque dejé de desempeñar el papel que esperaban de mí. Así que, empujé mi plato hacia adelante, me levanté y les dije que no iba a explicarme de nuevo. El silencio mientras caminaba hacia la puerta era pesado. Pero no miré hacia atrás. Pude oír a mi madre inhalar como si estuviera a punto de llamarme dramática. Pude oír a Alex moverse en su silla como si estuviera esperando que mi padre me arreglara. Y pude sentir los ojos de mi padre en mi espalda, no enojados, ni siquiera decepcionados, solo cansados, como si estuviera viendo algo claramente por primera vez y dándose cuenta de que debería haberlo visto antes. Cuando salí, el aire frío me golpeó la cara y mis manos temblaron ligeramente mientras abría mi coche. Me senté allí por un momento, sin conducir, solo respirando porque mi corazón latía con fuerza como lo hace cuando te has estado conteniendo demasiado tiempo. Cuando llegué a casa, Ethan llamó. No le había dicho que me iba temprano, pero lo escuchó en mi voz en el segundo que respondí. ¿Lo hicieron?, preguntó. Intentaron que fuera tu culpa. Sí, dije, y salió como una risa que no tenía nada de humor.
Y la peor parte es que ni siquiera fueron sutiles. Ethan se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, escúchame. Las personas que se benefician de tu silencio siempre te llamarán ruidosa cuando finalmente hables. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que se me hizo un nudo en la garganta. Porque parte de mí todavía quería creer que mi madre despertaría y diría, tienes razón. Cruzó una línea. Parte de mí todavía quería creer que Alex sentiría vergüenza. Pero la cena demostró algo más oscuro. Alex no necesitaba mi dinero tanto como necesitaba el control. Y mi madre no quería justicia tanto como quería que la familia pareciera intacta. Pensé que ese era el final de su intervención. Los subestimé. 3 días después, Alex y mi madre se unieron para algo que no vi venir. No una llamada telefónica, no una disculpa sincera, sino un montaje diseñado para acorralarme, avergonzarme y obligarme a cuidar de ellos de nuevo, quisiera o no. Era una mañana de un día de semana. Regresaba de una reunión con un inversor potencial, mi mente todavía a medio camino entre números y proyecciones, cuando vi un gran camión de mudanzas blanco estacionado directamente frente a mi edificio de apartamentos. Por un segundo, pensé que era un vecino, alguien que finalmente se iba, alguien que empezaba de nuevo. Luego se me revolvió el estómago porque vi a Alex de pie en la parte trasera del camión, dirigiendo a 2 operarios de mudanzas como si fuera el dueño del lugar. Su esposa estaba en la acera sosteniendo una caja de cartón etiquetada como «cocina», con esa sonrisa forzada que la gente pone cuando intenta actuar con naturalidad sobre algo que es todo menos eso. Y Alex, en el momento en que me vio, esbozó una gran sonrisa como si me estuviera dando una fiesta sorpresa. «Momento perfecto», dijo, aplaudiendo. «Estamos a punto de empezar a descargar». Lo miré fijamente. ¿Descargar dónde? Inclinó la cabeza hacia mi edificio como si fuera obvio. ¿Qué crees? Tu segunda habitación ha estado vacía desde que te mudaste. Pensamos que nos quedaríamos aquí un par de semanas, solo hasta que nos instalemos. La forma en que lo dijo me dio escalofríos, como si mi hogar fuera un recurso que podía reclamar. Como si mi espacio fuera un favor al que tenía derecho. Como si mi no importara a menos que él decidiera que sí. No, dije. No levanté la voz. No discutí. Simplemente lo dije una vez, de forma clara y directa, porque creía que los adultos deberían entender un límite la primera vez que lo escuchan. Alex se rió como si estuviera siguiendo el juego. Se volvió hacia los operarios de mudanzas y les dijo que empezaran a meter las cosas. Me paré frente a la entrada del edificio. No se van a mudar aquí. Su esposa movió la caja en sus brazos e intentó intervenir, explicando cómo el nuevo propietario de su condominio había decidido no renovar su contrato de arrendamiento, como todo había sucedido tan rápido que no tuvieron tiempo de encontrar un nuevo lugar. Dijo que era temporal. Dijo que éramos familia. Entonces noté algo por encima de su hombro y la última pizca de duda murió en mí. El coche de mi madre estaba estacionado a mitad de la cuadra. Estaba apoyada contra la puerta del conductor, con los brazos cruzados, gafas de sol puestas, observando como un general supervisando una batalla que ya había decidido que iba a ganar. Así que, esto no era desesperación. Esto estaba planeado. Me volví hacia Alex. Esto no va a suceder. Intentó el ángulo de la culpa de inmediato. Dijo que estaba siendo cruel. Dijo que no tenían a dónde más ir. Dijo que su hijo no merecía quedar atrapado en medio. La forma en que lo dijo fue calculada, como si quisiera que los operarios de mudanzas lo oyeran, como si quisiera que los vecinos lo oyeran, como si quisiera que la historia comenzara a formarse incluso antes de que me negara. Le dije que había muchos otros parientes a los que podían llamar. Y si no lo sabía, tal vez eso decía algo sobre cómo trataban a la gente. Fue entonces cuando mi madre se acercó, lenta y deliberadamente. No gritó, pero su voz era lo suficientemente afilada como para cortar. Me dijo que le estaba dando la espalda a mi propia sangre, y que si los dejaba irse hoy, lo lamentaría más de lo que podía imaginar. La miré y sentí que algo se asentaba dentro de mí. Algo que ya no era ira, sino certeza. El único arrepentimiento que he tenido, dije, es dejar que las cosas llegaran tan lejos en primer lugar. Luego me volví hacia los operarios de mudanzas. Si descargan algo en este edificio,
se volverá a meter directamente en el camión a su costa. Los operarios se miraron. Uno de ellos le preguntó a Alex en voz baja si debían regresar al almacén. Alex maldijo en voz baja. Su esposa miró sus zapatos. Después de una larga pausa, Alex los despidió con un gesto, furioso, derrotado, avergonzado. Volvieron a meter todo en el camión. Mi madre no dijo ni una palabra más mientras caminaba de regreso a su coche. Pero la mirada que me dirigió prometía que esto no había terminado. Y Alex, justo antes de subir a la cabina, me miró como si quisiera memorizar mi rostro como un enemigo. Esa noche, exactamente a las 11:04 de la noche, recibí un mensaje de texto de Alex. «Vas a lamentar esto más de lo que crees». No respondí. 2 días después, descubrí a qué se refería. Y no se trataba de dinero. Era personal. Muy personal. 2 mañanas después, me desperté con mi teléfono vibrando tan fuerte que traqueteaba contra mi mesita de noche. Al principio, pensé que era trabajo, un problema con un proveedor, un cliente en pánico, algo normal, algo manejable. Pero cuando abrí los ojos y vi la avalancha de notificaciones, se me apretó el estómago de una manera que no había sentido antes. No eran correos electrónicos. No era trabajo. Eran las redes sociales. Llamadas perdidas apiladas una encima de la otra. Docenas de mensajes directos. Más de 100 notificaciones de etiquetas. Nombres que no había visto en años iluminando mi pantalla como fantasmas. Personas que apenas recordaba enviando capturas de pantalla sin contexto, como si esperaran que ya supiera lo que estaba viendo. Alex lo había hecho público. En Facebook, había escrito una publicación que parecía un drama mal guionizado. Hablaba de traición, de la familia que te da la espalda, de cómo su propia hermana lo había echado a él, a su esposa y a su hijo a la calle cuando no tenían a dónde más ir. Se pintó a sí mismo como un hombre que solo intentaba sobrevivir, y a mí como una empresaria fría y egoísta que olvidó de dónde venía en el momento en que el dinero tocó sus manos. Faltaba cada detalle que lo hacía quedar mal. No mencionó la empresa emergente que había financiado. No mencionó el año y más que pagué su hipoteca. No mencionó la cuenta de préstamo compartida ni el equipo de desarrollo. No mencionó el montaje del camión de mudanzas ni a mi madre observando desde la acera como si fuera una actuación planeada. Y, por supuesto, no mencionó la fiesta de graduación, el micrófono, las risas, la forma en que me humilló frente a todos los que me importaban. Cuando terminé de leer, la publicación ya se había compartido casi 60 veces. Algunos comentarios eran cautelosos, de personas que podían notar que algo no cuadraba, pero la mayoría no lo eran. Familia, amigos, antiguos vecinos, parientes lejanos que apenas recordaba intervinieron como jueces morales. La familia es para siempre. La sangre debe ir antes que los negocios. Y los que más dolieron no fueron de extraños. Fueron de personas con las que fui a la escuela. Personas que no sabían nada de mi vida ahora, pero que amaban la historia de todos modos. Supongo que el dinero cambia a la gente. Vaya, no pensé que fueras así. Dejé mi teléfono y me senté allí en silencio, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No tristeza, ni siquiera ira. Era claridad, porque Alex no solo estaba mintiendo. Estaba controlando la historia de la misma manera que siempre lo había hecho. Y si me quedaba en silencio, la mentira se convertiría en la verdad. Al mediodía, mi madre había dejado 3 mensajes de voz, cada uno más enojado que el anterior. No preguntó si algo de eso era cierto. No preguntó qué había pasado realmente. No le importaba. Todo lo que le importaba era cómo hacía quedar a la familia y cómo necesitaba arreglarlo. Fue entonces cuando supe que ya no iba a jugar a la defensiva. A la mañana siguiente, le envié un mensaje de texto a Alex: «Nos vemos en el condominio, al mediodía». Sin emojis, sin explicación, solo la hora y el lugar. Respondió 5 minutos después con un pulgar hacia arriba, como si pensara que finalmente me estaba rindiendo, como si pensara que iba a disculparme. Cuando llegué, entré por mi cuenta. Tenía mi propia llave, otro detalle que a la gente le encanta ignorar. Ya estaba sentada en la mesa de la cocina cuando él entró, con esa expresión de suficiencia que siempre usaba cuando pensaba que tenía la ventaja. Tenía una pila ordenada de papeles frente a mí.
Extractos bancarios, documentos de préstamo, registros de transferencias, cada pago que había hecho para su hipoteca, cada depósito en la empresa emergente, cada gasto que había cubierto, alineados de forma clara e innegable. Miró los papeles, luego a mí. «¿Qué es esto?», dijo, como si ya lo supiera, pero quisiera oírme decirlo. «Te estoy dando una opción», dije con calma. No grité. No sermoneé. Deslicé la pila por la mesa hacia él. O quitas esa publicación hoy y pones una corrección, o envío copias de esto a cada persona que la compartió. Familia, amigos, inversores, a todos. Al principio se rió, un sonido corto y despectivo. No harías eso de verdad. Tomé mi teléfono y le mostré el borrador del mensaje que ya había escrito, completo con capturas de pantalla adjuntas y nombres etiquetados. Su expresión cambió tan rápido que casi se sintió físico. La sonrisa de suficiencia desapareció. Sus hombros se tensaron. Por primera vez desde la fiesta, parecía nervioso. «Estás fanfarroneando», dijo. Pero su voz no coincidía con las palabras. «No lo estoy», dije. «Y lo sabes». Se quedó mirando los papeles durante un largo momento. Podía ver los cálculos ocurriendo en su cabeza. ¿Hasta dónde podía llegar la mentira? ¿Qué tan rápido se derrumbaría si la verdad la seguía? No se disculpó. No admitió que estaba equivocado. Simplemente se levantó, tomó su teléfono y se fue a la otra habitación. Esa noche, la publicación desapareció. Sin disculpas, sin seguimiento, sin explicación, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Como si pudiera borrar el daño fingiendo que nunca sucedió. Y en ese momento, entendí algo importante. Alex no era capaz de asumir la responsabilidad, solo de retirarse. Pensé que tal vez ese sería el final. Que tal vez finalmente se retiraría ahora que sabía que no tenía miedo de exponer la verdad. Estaba equivocada, porque la semana siguiente, hice un movimiento que nunca vio venir. Ese viernes por la mañana, me senté en la oficina céntrica de un abogado en el que confiaba y firmé los papeles finales para invertir en la empresa emergente de mi amigo Chris. Chris era alguien que conocía desde mi segundo año de universidad. No era ostentoso. No prometía la luna. No se hacía la víctima cuando las cosas se ponían difíciles. Durante 2 años, había estado construyendo su plataforma con su propio dinero, trabajando de noche en un almacén solo para seguir financiándola. Meses antes, me había preguntado si consideraría entrar como socia. En ese entonces, le dije que no podía. Mi dinero estaba atado al proyecto de Alex. Ahora, mis recursos estaban libres y quería invertirlos en algo real. Cuando la tinta se secó, sentí una calma que no había sentido en meses. Esa tarde, llamé a mi padre y le pregunté si quería que nos viéramos para tomar un café. Nos sentamos junto a la ventana de una pequeña cafetería, la luz del sol cruzando la mesa. Deslicé el acuerdo firmado hacia él. Lo leyó con atención y luego asintió. «Bien», dijo. «Al menos va a parar a alguien que se lo ha ganado». Por la noche, la noticia había llegado a mi madre. No tuve que adivinar cómo. Alex debió llamarla en el segundo que se enteró. Dejó 2 mensajes de voz seguidos, ambos diciendo casi lo mismo. Que estaba humillando a mi hermano. Que estaba eligiendo a un extraño por encima de la familia. Que estaba siendo rencorosa. 1 hora después, Alex me envió un mensaje de texto: «Vaya, supongo que realmente has terminado». No respondí. 2 días después, volví al condominio para una última conversación. Quería que fuera cara a cara para que no hubiera lugar a que tergiversara mis palabras más tarde. Cuando entré, Alex estaba en el sofá mirando su teléfono. Su esposa estaba sentada en la mesa del comedor pagando facturas. Ninguno de los dos pareció sorprendido de verme. Me quedé allí hasta que Alex finalmente levantó la vista. «Voy a simplificar esto», dije. «A partir de ahora, tu vida está en tus manos. No más préstamos, no más facturas cubiertas, no más cuentas compartidas. Lo que sea que pase a partir de aquí, tú te encargas». He terminado. Por un momento, me miró como si estuviera esperando el remate, como si pensara que parpadearía. Su esposa miró entre nosotros, pero no dijo ni una palabra.
Entonces, Alex se rió. No porque fuera gracioso, sino porque no sabía qué más hacer. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. No respondí. Salí por el pasillo y no miré hacia atrás. Esa noche, sentada en mi apartamento, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. La sangre no es suficiente. Puedes estar emparentado con alguien sin ser realmente familia. Y una vez que ves eso claramente, no hay vuelta atrás. Las semanas después de que salí del condominio de Alex se sintieron extrañas, como si mi vida se hubiera vuelto repentinamente silenciosa de una manera a la que no estaba acostumbrada. No más llamadas nocturnas pidiendo ayuda. No más mensajes de texto casuales que derivaban en peticiones. No más mensajes de mi madre recordándome cuánto estaba luchando Alex y cuán más fáciles serían las cosas si simplemente interviniera de nuevo. Por primera vez en años, mi teléfono permaneció en silencio por las razones correctas. Ethan lo notó antes de que yo lo hiciera por completo. Una noche, mientras estábamos sentados en mi sofá comiendo comida para llevar directamente de los envases, me miró y dijo, «Estás respirando diferente». Me reí y le pregunté qué significaba eso, pero tenía razón. No estaba constantemente preparándome para el próximo problema que Alex dejaría caer en mi regazo. No estaba calculando mentalmente cuánto dinero podía permitirme perder para mantener a todos tranquilos. Mi energía finalmente se dirigía a mi propia vida, mi propio trabajo, mi propia relación. La empresa emergente de Chris avanzaba más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. La respuesta de la prueba beta fue sólida y teníamos una reunión programada con un inversor serio. El tipo de reunión de la que Alex siempre hablaba, pero que nunca consiguió. Cada hora que le dedicaba se sentía limpia, ganada. No había caos adjunto. No había deuda emocional acechando por debajo. Pero una parte de mí se mantuvo alerta porque conocía a Alex demasiado bien como para creer que desaparecería en silencio. No sabía cómo afrontar el fracaso. No sabía cómo reconstruir honestamente, y definitivamente no sabía cómo soltar una historia en la que él no era la víctima. Esa tensión dio sus frutos. Un martes por la mañana, me estaba preparando para ir a trabajar cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Revisa tu buzón. ¿Querrás ver esto? Sin foto de perfil, sin contexto, solo eso. Me quedé allí por un momento, con el teléfono en la mano, sopesando si esto era otra trampa o algo peor. Entonces ganó la curiosidad. Bajé y abrí el buzón metálico en el vestíbulo. Atrapado dentro había un sobre grueso y sin marcar. En el momento en que sentí su peso, se me cayó el alma a los pies. Lo subí y lo abrí en la mesa de mi cocina. Dentro había capturas de pantalla impresas, hilos de correos electrónicos, pruebas limpias, inequívocas y con marca de tiempo. Cuanto más leía, más lentamente pasaba las páginas. Alex había estado enviando correos electrónicos a dos de mis antiguos contactos comerciales, personas a las que le había presentado cuando todavía creía en su proyecto. En sus mensajes, proponía un relanzamiento de la empresa emergente en la que una vez trabajamos juntos. Excepto que en su versión, era enteramente su idea. Había eliminado mi nombre de cada detalle. Afirmaba que él personalmente diseñó y financió los primeros prototipos, los mismos prototipos que yo pagué, los mismos diseños que desarrollé a través de mi red. Peor aún, había adjuntado esos diseños, mis diseños, archivos que reconocí al instante. Me recliné en mi silla, la habitación se sentía de repente demasiado pequeña. Esto no era solo mentir. Esto no era solo orgullo o desesperación. Esto era un robo. Y confirmó algo que había estado tratando de no admitir. Alex no solo se sentía con derecho a mi dinero. Se sentía con derecho a mi trabajo, mis ideas, mi reputación. No sabía quién era él, pero basándome en cómo estos correos electrónicos llegaron a mis manos, tenía la sensación de que era alguien lo suficientemente cercano a Alex como para finalmente cansarse de verlo quemar a la gente. Alguien que decidió dejar de protegerlo. No perdí el tiempo. Esa tarde, le reenvié todo a mi abogado. Luego hice 2 llamadas telefónicas muy específicas, una a cada inversor que Alex había contactado. No despotriqué. No dramaticé. Expuse la historia real del proyecto. ¿Quién pagó por qué? ¿Quién era dueño de qué? Cómo los diseños adjuntos eran mi propiedad intelectual.
Para el final de la semana, la propuesta de Alex estaba muerta. Los inversores cortaron el contacto por completo. Sin negociaciones, sin segundas oportunidades. No querían tener nada que ver con él. Esperaba que Alex me llamara furioso, que dejara mensajes de voz amenazantes, que explotara de la manera en que siempre lo hacía cuando el control se le escapaba de las manos. Pero no lo hizo. En cambio, llamó mi madre. Su voz fue aguda desde el principio. Me acusó de arruinar su futuro, de patearlo cuando ya estaba en el suelo, de ser vengativa y cruel. No preguntó si los correos electrónicos eran reales. No quería pruebas. No quería oír cómo había intentado robar mi trabajo. Todo lo que le importaba era que le había impedido conseguir otro salvavidas. Esto es lo que pasa, le dije. Cuando quemas todos los puentes que tienes y luego intentas robar madera de los de otra persona para reconstruir los tuyos. Me colgó. El lunes siguiente, Chris y yo cerramos nuestra primera ronda de financiación. Las mismas personas que una vez pensaron que el proyecto de Alex tenía potencial ahora estaban respaldando algo construido sobre trabajo real. Esa noche, me serví una copa y me senté en mi sofá mirando las luces de la ciudad fuera de mi ventana. Alex no había cambiado. Nunca lo haría. La única diferencia ahora era que ya no tenía acceso a mí. Ni dinero, ni trabajo, ni silencio detrás del cual pudiera esconderse. Por primera vez, me sentí a salvo de su caos. Y pensé que finalmente este capítulo había terminado. Estaba equivocada, porque Alex no había terminado de intentar castigarme por alejarme. Y el movimiento final que hizo no sería ruidoso ni público ni dramático. Sería silencioso, calculado y destinado a herirme donde pensaba que estaba más expuesta. El mensaje de ese número desconocido se quedó en mi mente más tiempo de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Alguien había estado observando a Alex lo suficientemente de cerca como para saber exactamente lo que estaba haciendo. Y estaban lo suficientemente cerca como para obtener pruebas. Eso significaba que sus mentiras ya no eran solo imprudentes. Eran desesperadas. Durante unos días después de que los inversores lo rechazaran, Alex guardó silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes indirectos enviados a través de mi madre. Ese tipo de silencio por su parte era antinatural. Alex nunca procesaba la pérdida en silencio. O culpaba a alguien en voz alta o intentaba manipular para volver a entrar. Sabía que no debía creer que había aceptado nada. Entonces, una tarde, mi madre apareció en mi puerta sin previo aviso. No le había dicho dónde estaría. No la había invitado. Cuando abrí la puerta y la vi allí de pie, con el bolso apretado contra el pecho, ya sabía que no era una visita basada en la comprensión. Estaba basada en la presión. No se sentó. No preguntó cómo estaba. Se lanzó directamente al tema, diciendo que Alex estaba en una espiral descendente, que no podía dormir, que estaba avergonzado, que la gente le estaba dando la espalda. Dijo que esta vez había ido demasiado lejos, que ya no se trataba de negocios. Se trataba de destruirlo. Escuché sin interrumpir porque quería oír hasta dónde llegaría sin preguntar ni una sola vez qué me había hecho él a mí. Cuando terminó, dije algo que claramente no esperaba. Yo no destruí a Alex. Solo dejé de protegerlo de sí mismo. Su rostro se endureció. Dijo que la familia no se hace eso entre sí. Dijo que yo era fría. Dijo que no me crió para abandonar a mi propia sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de algo doloroso pero liberador. Mi madre no quería la verdad. Quería la versión de la realidad donde Alex siempre era redimible y yo siempre era responsable. Y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Así que le dije que esta era la última conversación que tendríamos sobre Alex. Le dije que no volvería a discutir mis finanzas, mi trabajo o mis decisiones nunca más. Y si no podía respetar eso, entonces también perdería el acceso a mí. Me miró como si la hubiera abofeteado. Le cortarías el paso a tu propia madre, dijo. No te estoy cortando el paso, respondí. Estoy tomando distancia. Hay una diferencia. Se fue sin despedirse. Esa noche, Ethan me abrazó mientras lloraba de una manera que no me había permitido antes.
No porque extrañara a Alex, sino porque finalmente acepté que la familia que quería no existía de la manera que la había imaginado. Y lamentar esa verdad dolía más que cualquier discusión. Unos días después, mi abogado llamó. Me dijo que Alex había intentado registrar una variación del nombre original de la empresa emergente bajo una entidad diferente, tratando de acercarse lo suficiente a mi propiedad intelectual sin cruzar la línea por completo. Lo suficientemente cerca como para confundir, lo suficientemente cerca como para tomar prestada credibilidad, lo suficientemente cerca como para mantenerse conectado a mi trabajo. Ese fue el momento en que dejé de reaccionar y comencé a terminar las cosas. En una semana, mi abogado envió una carta formal de cese y desistimiento. No emocional, no agresiva, simplemente hermética. Establecía la propiedad, la documentación, los plazos y las consecuencias. Dejaba muy claro que si Alex volvía a cruzar esa línea, no habría advertencia. Nunca respondió. Ni a mí, ni al abogado, ni públicamente, ni en privado. Pasaron las semanas, luego un mes. La empresa de Chris siguió creciendo. Nuevas contrataciones, nuevos hitos, nuevas conversaciones que no implicaban control de daños ni culpa. Por primera vez, estaba construyendo algo sin tener que disculparme por ello. Ethan y yo empezamos a hablar de mudarnos juntos. Planes tranquilos, planes saludables, del tipo que no requerían permiso de nadie más. Una noche, mientras revisaba correo viejo, volví a encontrar el sobre, el que lo empezó todo. Lo miré durante mucho tiempo pensando en la persona que lo envió. Él, quienquiera que fuera, no salvó a Alex. No lo protegió. Eligió la verdad por encima de la lealtad. Y entendí por qué. Porque proteger a alguien que se niega a cambiar no te hace compasivo. Te hace cómplice. Nunca más supe de Alex. Ninguna disculpa, ninguna reconciliación, ninguna confrontación dramática para cerrar el ciclo. Solo ausencia. Y en esa ausencia, encontré la paz. Solía pensar que la familia se trataba de resistencia, de cuánto podías tolerar y aún así llamarlo amor. Estaba equivocada. La familia se trata de respeto. Y cuando el respeto desaparece, la sangre no significa mucho en absoluto. La puerta entre Alex y yo no se cerró de golpe. Se cerró en silencio, con llave y limpiamente. Y no me quedé del otro lado esperando que llamara. Por primera vez en mi vida, avancé sin mirar atrás.